Buenas, buenas. Buenas tardes, profesora. Hola, Jorge. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Hoy arranqué temprano. Hoy me conecté temprano. Sí. Buenas tardes. Hola, ¿todo bien? ¿Todo bien? Bueno, hoy por suerte no tuve problemas de conexión. Bueno, yo voy admitiendo cualquier cosa, si ustedes saben dentro de los equipos que hay gente que no se va a conectar o que no va a seguir, avísenme, así no nos retrasamos con lo que quedó pendiente. Eh, Bien, ahí le voy dando acceso a Joaquín. Bueno, eh, antes de arrancar, por ahí sería conveniente consultarles a ustedes, que por ahí ya alguna consulta me han hecho y demás, en relación a los equipos de trabajo, digamos, si saben quiénes van a continuar dentro de los equipos originarios, que ahora dijimos que se invirtieron los roles. Así que vamos a arrancar con el equipo que ahora va a ser Fiscalía, o sea, con el equipo de Jorge, por mencionar a alguien, ¿no? Si Jorge pudiste hacer algún relevamiento, se comunicaron ahí en Sí, tu grupo. el grupo nuestro por ahora, los que estamos siguen, algunos por cuestiones de algún problema de salud con algún familiar no ha podido estar, pero Sí, siguen participando. Y hay otros que están rindiendo, pero igual me dijeron que seguían, que ellos seguían. O sea, por ahora todos los que que van a estamos estar. seguimos. Recordame quiénes son, así los voy anotando porque mi miedo es este. Mi idea era originaria desdoblar en dos audiencias para que puedan trabajar cómodamente, pero digamos, pensando que la audiencia va a ser el 6 de noviembre, si nos quedan grupos reducidos, por ahí no tiene sentido hacer dos audiencias, sino hacer una sola. Pero por las dudas, si tenés a mano los nombres de las personas que integrarían la fiscalía, Sí, bueno, los nombres los tengo. Ana, y Flavia, Ana, ujú, Jessica, bien, Ludmila, Jessica, sí, Marcos, Tubal, Elena y Carlos. Eh, a y Silvina Denti la tengo todavía, pero no sé si seguirá ella. Porque es la única claro, sí, que creo que Y yo, tenía... Jorge, ¿Eh? yo, Joaquín también. Ah, Joaquín Gali también. Joaquín, Sí. y bueno, yo acá tengo contabilizadas 9 personas en la fiscalía, de acuerdo a la lista que me pasaste. De Silvina, por ahí para clarificar un poco, ella me había avisado que iba a estar complicada para participar, porque justo le coincidía con otra cursada y bueno, prefirió la cursada, obviamente, porque como le pasan asistencia y todo, así que a ella ya le descontaríamos. Eh, desde el lado, si es que no, si es que si que estas personas siguen, nos quedaría una fiscalía bastante numerosa, así que esta la podríamos dividir. Entonces ahora le voy a preguntar al grupo que ahora sería defensa, al grupo de Manuel y compañía, a ver del grupo ese quién quedó, si le sabe, si pudieron charlar entre ustedes, averiguar algo. Hola, Vero. Yo, por mi parte, le dejo a los chicos que estuvieron hablando más en el grupo. Yo estuve con unos problemitas que estuve con el tema de terminar las prácticas notariales para escribanía y haciendo un par de cosas más y la verdad no me estuve conectando. No estuve dándole Está mucho bien. pelota al Bueno, grupo, así que lo dejo a los chicos si saben quiénes siguen. Vi que Sebastián Tagliafico salió del grupo, pero no sé si salió por algo en especial pero nada más. claro. Así que Nahuel, sé que estaba Nahuel con el grupo nuestro y Lino, si ellos saben si siguen alguno, ellos estuvieron más Bueno, en contacto en el grupo. bien. A ver, Nahuel. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, estuvimos sí viendo cuestiones, no organizándonos. La verdad que no nos llevó a nada, porque eh, sin, sin fijarnos bien las pautas primarias del trabajo, nos pusimos a ver cuestiones que no eran relevantes, como por ejemplo, digamos, la nulidad de la actuación
del acta de aprehensión. Estuvimos discutiendo un montón acerca de cosas que finalmente no leímos el título. O sea que no nos organizamos, hubo poca participación de los compañeros. Sebastián, eh, después esta chica Montenegro y yo solamente, así que no sé O sea, cómo. vos, Y Lino. pará, sería, estuvieron charlando vos, Nahuel, Lino, Karen, sería Karen Montenegro, y tenemos la situación de Seba que no sabemos si sigue o no. Ok, estaría No sé así. qué habrá pasado, Y porque tenemos estaba. también, claro, sí, porque incluso él me preguntó por el caso Que yo recuerdo que. hace Claro, poquito, me preguntó personalmente hace poquito por privado, digamos, y como que yo claro, entraba porque por sentado queríamos. que iba a estar. Yo Claro, porque. mañana termino con todo lo que es las prácticas notariales, ya supongo cierro todo y ya después me pongo al corriente con todo esto. Prometo. Bien. Pero a partir de mañana. Bueno, pero por lo menos, entonces, como para hacer un repaso y no me quedan ahí afuera, tenemos en la defensa a Nahuel, a Manuel, supuestamente a Lino, porque Lino me acuerdo que él tenía un problema que no podía el 30, una cosa para el cumpleaños, Karen, en principio, y Sebastián con signo de pregunta. O sea, tenemos 4 personas solamente confirmadas. Después no sé cuál es la situación de Ángel y demás, Te bueno, hablo después voy de, a, de voy a quienes, indagar o un poco sea, más. de los demás no aportaron ningún tipo de, De información. no, de intención de participar. De participar de la audiencia. Bueno, lo que podemos hacer viendo este cuadro, que igual esto es bastante dinámico, ¿no? Porque no sabemos la semana que viene a ver quién va a estar, quién no, pero bueno, lo que podemos hacer es tratar de que los equipos queden más parejos. Es decir, de la fiscalía, al menos de las personas que me pasó Jorge, tienen 9, y de la defensa son 5 dudosos, 4 seguros, por decir, ¿no? Y lo que pasa es que la Entonces, fiscalía yo lo tiene que más diría. trabajo, perdón, yo decía Sí, que no, sí. la fiscalía tiene más trabajo, por ejemplo, porque tiene que presentar digamos, la teoría del caso, de alguna forma los hechos, y Ujú, nosotros solamente tenemos que presentar a los testigos, y ujú, por lo que veo a priori, si, si todos, o sea, yo no estuve viendo exhaustivamente testigo por testigo si la relevancia de su testimonio o pertinencia, como para ujú, poner alguna excepción, pero en sí esto se va a reducir a la presentación de testigos y de las pruebas materiales. Y la mayoría de las pruebas materiales la presenta la fiscalía. eh, bueno, como te dije, la cuestión de los hechos, la calificación legal, la mayor parte del trabajo la tiene la ujú. fiscalía. Así que nosotros, con que seamos 4 o 5, estamos bien. Bien. Bueno, a ver. Bueno, lo que podemos hacer, si no, a ver, no sé a ustedes qué les parece a los fiscales. A mí me parece un número medio inmanejable de la fiscalía, que sean 9. Lo que pasa es que tampoco nos quedan muchas fechas. La idea es cerrar el 6 para también hacer los certificados. Yo les quería pedir, eso aparte, ¿no? Les quería pedir los datos, todo para certificar la actividad y demás. Y la idea es poder certificar a quienes hayan participado del juicio oral que hicimos y de la audiencia también, todos los efectos que lo tengan presente, ¿no? Em, Se me ocurre lo siguiente, a ver qué les parece, porque acá somos poquitos igual los que estamos presentes. Somos, sacándome a mí, son 8, tenemos 4 y 4 más o menos. Vamos a hacer lo siguiente. Por ahora, más allá de las personas que me dijo Jorge, la idea es, porque no tenemos mucha más fecha, yo les cuento cómo pensé esta actividad, así ustedes se pueden organizar con otras cosas, pues tampoco quiero que ocupen otros días más que los días miércoles, más allá de la preparación que tuviera un caso real, ¿no? Pero digamos, hoy somos 23 de octubre. Mi intención era que por lo menos
para el domingo 27 de octubre, o sea, este domingo, ¿sí? A más tardar, la fiscalía pudiera mandar, porque ¿qué pasa? En la vida real, cuando a nosotros nos toca intervenir en una causa, como fiscales o como defensores, tenemos ciertas obligaciones de tipo jurídicas y a nivel profesional, quiero decir. La primera de ellas es, una vez que se termina la instrucción, la investigación penal preparatoria y viene el requerimiento, nosotros vamos a dar por hecho que esa parte ya pasó, ¿sí? Que ya se dio, y ahora lo que correspondería es el ofrecimiento de prueba, ¿sí? Bien. A los efectos de la defensa, un mini relato la fiscalía va a tener que hacer de lo que va a pretender imputar. Bien, y eso va a tener que hacerse por escrito, ¿sí? Va a tener que hacer su mini relato del hecho de lo que ustedes consideren como equipo, eso lo van armando ustedes, y un listado de testigos, que pueden ser, eso va a quedar a criterio de ustedes, no necesariamente tienen que usar todos los testigos del caso, pueden usar algunos, todos o los que a ustedes les parezca, sin expresar el motivo todavía. Lo único que tienen que hacer es, de la parte escrita, relato del hecho cortito, porque después ustedes van a poder explayar, pero que quede claro, ¿no? Y que no le falte ningún hecho, digamos, porque después no van a poder ampliar los hechos en la audiencia, pero el relato del hecho tiene que ser claro, preciso, circunstanciado, conforme lo venimos trabajando, eso por un lado, y después la lista de testigos, sin especificar el motivo, porque el motivo y la fundamentación, la pertinencia, todo lo van a hacer en la audiencia. Bien, ahora, respecto de eso, jurídicamente, ¿sí? Esa parte es escrita, se le ha trasladado a la defensa y la defensa a su vez tiene que contestar con un escrito, que sería el ofrecimiento propio de prueba, ¿sí? De prueba propia de la defensa, que por ahí puede llegar a coincidir con los testigos de la fiscalía o por ahí puede proponer, digamos, los testigos que no presenta la fiscalía, tal vez los presente la defensa. Obviamente esa presentación de testigos que va a hacer la defensa es estratégica previamente a haber visto el ofrecimiento de la fiscalía, ¿se entiende? Entonces, por eso tenemos que desdoblar en dos momentos, ¿sí? Lo que Los yo les acuerdos propongo hacer es probatorios, esto. los acuerdos Sí, probatorios también perdóname. los acuerdos probatorios, la prueba eh, que no va a ser controvertida se plantea en este momento, antes de la audiencia. Sí, sí, o sea, la idea es, la lógica, ¿cuál sería? Primero el ofrecimiento de prueba de la fiscalía con ese breve relato del hecho. Luego, ustedes siendo defensores, ¿no? Grupo de defensores, ven el ofrecimiento y ustedes consideran que ya pueden ofrecer, proponer, quiero decir, estipulaciones probatorias, pueden hacerlo, ¿sí? Y también ofrecer la prueba propia, porque obviamente no van a convenir todo, porque si convienen todo no habría juicio, esa es la idea. O sea, no habría razón de ser para que haya audiencia, ¿se entiende? Entonces, lo pueden elaborar en la contestación de la prueba propia o bien al momento de la audiencia. ¿Se entendió? Bien. Es decir, la defensa contesta su escrito, presenta sus testigos, ¿sí? No tiene que exponer, no tiene que decir cuál es su teoría del caso en ese escrito, eso se lo va a reservar si lo prefiere para la audiencia preliminar, al momento de la audiencia oral, quiero decir, ahí lo va a exponer, tiene que nombrar a los testigos, y si al momento de que hace la contestación por escrito no le surgió ninguna convención probatoria y le surge con posterioridad al momento de la audiencia, también lo puede proponer al momento de la audiencia. Es como que la defensa o la fiscalía también, porque esto es de a dos, tienen hasta ese momento para ofrecer convenciones probatorias, incluso en la vida real hasta el momento del debate oral, ¿sí? De que el juicio oral va sucediendo, ¿sí? ¿Se va entendiendo hasta acá? Por eso es importante que nos pongamos de acuerdo en las fechas, sobre todo que nadie muera en el intento y que puedan disfrutar la actividad. Pues esto está bueno, o sea, este es un caso simulado que, digamos, se ha litigado varias veces y que no queda la prueba depurada de la misma manera en todas las veces que se litigó. Acá no hay bajada de línea de ningún tipo, o sea, ustedes pueden pensar el caso como ustedes prefieran y pueden hacer planteos no solo probatorios, quiero decir, no solo de derecho penal de fondo, sino también desde el aspecto procesal penal. Bien, si tienen dudas, consultas para hacerlo, pueden hacer tranquilamente. Bien, si ustedes consideran, desde el lado de la defensa, por ejemplo, que el caso no alcanza, que hay una nulidad para plantearlo, el momento para plantearlo es la audiencia, por ejemplo. Si hay un problema de calificación legal, estoy tirando cualquiera, chicos, no quiere decir que así sea el caso,
el momento para plantearlo es la audiencia preliminar. Y ahí la fiscalía tiene que, por supuesto, escuchar a la defensa, primero hacer su relato del hecho, ¿sí? Después ofrecer la prueba, después la defensa lo que va a hacer en ese momento es hacer algún tipo de cuestionamiento de tipo penal de fondo o si no de los testigos, por ejemplo. Y por eso es importante que ambas partes tengan por escrito el ofrecimiento que hace respectivamente, quiero decir, para anticiparse a lo que va a pasar en la audiencia. Porque en la audiencia yo como parte no voy a ofrecer solo mi prueba y nada más. Voy a ofrecer mi prueba y como yo ya sé lo que me va a ofrecer la contraparte, porque por algo hizo ese escrito y luego de ahí no puedo ofrecer nada más, la discusión se va a dar en la audiencia en cuanto a pertinencia, superabundancia, legalidad y demás, ¿sí? No sé quién quería preguntar algo o tiene el micrófono abierto. ¿Lu? No, me Nahuel, pareció a mí. tenés el Ay, micrófono sí, apagado. yo. Nahuel tal, Ah, sí, perdón, yo. perdón, disculpa. No, Ujú. era lo que yo decía al principio. Nosotros estuvimos discutiendo acerca Ya. de cuestiones como, por ejemplo, nulidades, excepciones, cuestiones de, del acta de aprehensión y al final del cuento me fijo en el título así de pasada y veo que dice en el título del escrito que todas Del las caso, actas sí. se tienen que dar por válidas. O sea que nosotros no podemos cuestionar el acta de aprehensión por supuesta nulidad. O sea que ahí Ujú. hay algo que tenemos que dejar de lado, ¿o no? Claro. Fíjense lo que dice el caso. Esto que vos señalaste recién, que dice, bueno, las actas son válidas, bueno, perfecto. Entonces eso significa que nadie lo puede controvertir, ni la fiscalía ni la defensa, ¿sí? Pero eso no significa que, a ver, a lo que yo voy es que no es que esta audiencia es solo para ofrecer pruebas. Puede pasar que se dé otra situación jurídica, ¿sí? Para alguno de los delitos, no sé si ustedes vieron el caso, si es un delito, dos delitos, tres, cuatro, no lo sé, esa es la elaboración que tienen que hacer ustedes como parte, y en todo No. caso fijarse estratégicamente qué van a hacer con eso, ¿sí? Ahí, por supuesto, tienen que estudiar cuáles son los casos que se presentan, cuáles son las posibles respuestas que vengan del otro lado, para eso van a tener mayor claridad cuando ven el escrito de la contraparte, ¿sí? Y al momento de la audiencia hacer ese tipo de argumentaciones o formulaciones. ¿Me explico? Dejando a salvo esta aclaración que acabas de hacer, ¿sí? Por fuera de eso. Bien. Pero Ahora entonces les voy a pasar un video como para clarificar. Sí, perdón, Lu. para el domingo ¿era que hay que presentar el escrito? ¿O entendí mal? Y mi idea sí, si la idea es trabajar solamente con dos equipos, o sea, con una fiscalía y con una defensa, porque teniendo en cuenta que, digamos, hay gente que no se conectó ni la clase pasada ni esta, y que por ahí capaz se suman y después el 6 resulta que no vienen, entonces, para no dividir los equipos, vamos a hacer una cosa, vamos a trabajar con los mismos equipos, nada más que en roles diferentes, por eso hice relevamiento de quiénes integraban cada uno, y la idea sería, si ustedes están de acuerdo, si les parece bien, es para el domingo 27, este domingo, este fin de semana, me pueden remitirme a mí personalmente cuál sería el ofrecimiento de prueba, ¿sí? Así yo después se los mando a la defensa. O incluso también pueden mandarlo, como va a haber una sola defensa, digamos, va a haber una sola audiencia, si les resulta más práctico, pueden incluso hasta mandarlo directamente al equipo, al grupo de WhatsApp, digo, taller de litigación. Pero ¿Bien? el ofrecimiento de prueba es solo testimonial, o toda, ¿Cómo? No, toda. ¿El ofrecimiento de prueba es toda o solo la testimonial? Todo. toda. ¿Se acuerdan que nosotros hicimos una clasificación de documental, pericial, Sí, sí, pero como vos recién, testimonial? sí, como vos habías recién hiciste alusión a la presentación de testigo, pensé que era solo eso, pero no, Sí, perdón, toda. ahí estuve mal yo. Sí, No, la no, idea era sería hacer toda porque la prueba. pregunté nada más que eso. Sí. Bien, si los fiscales están de acuerdo con poner esa fecha, bárbaro, y si no, corremos un poquito a la fecha. Lo que pasa es que el 6 va a ser la audiencia.
Nos quedaría para trabajar en la clase que viene, sería el 30 de octubre, y luego ya luego es el día de la audiencia. Yo más que nada para que ustedes puedan ir, no sé, por ahí sí, no, fiscales, Jorge, a ver, ¿qué va a decir? Yo creo que si nos proponemos para el 27 podemos llegar a presentar el escrito, porque básicamente es muy escueto, o sea, es con lo que pasó, y creo que podemos llegar para el 27 a presentarlo. eh, y bueno, Ujú. eh, de ahí O después. si no, les corremos un día, como para que no lleguen tan ajustados, para que, no sé, a Claro, ver, por ahí para el lunes, porque así tenemos para el el lunes domingo todo el día. 28, Porque no hay que claro, ninguna especificación de la prueba, nada. Eso es en la otra audiencia. eso es en la audiencia propiamente En dicho, sí. claro. Claro, acá hay que hacer un Sí, resumen. obviamente que si van a, O sea, acá lo que tenemos que hacer, por lo que yo interpreto, es hacer un resumen bastante sucinto de qué es lo que acusamos, en definitiva, de a qué es lo sí, que la fiscalía acusa a la persona y aportar las pruebas, o sea, ya sean las fotos y todos los testimoniales. sí. Está. ¿El relato es sobre los hechos o sobre lo que se acusa? O es lo mismo, para mí no. Sí, en realidad tenés que hacer un mini relato del hecho, no con Claro, todas las formalidades y demás. O sea, no como si fuera un requerimiento de elevación a juicio, pues se supone que esa etapa ya pasó. Sí, pero sí para que la defensa tenga claro cuál es el hecho que le van a imputar o hechos, o sea, con plural, ¿no? Eso lo va a definir ustedes, ¿no? Y dice, bueno, se imputa a fulano, fulana de tal, que tal día, en inmediación de tal lugar, pasó tal, o sea, ese es el relato que ustedes tienen que hacer. Sería el hecho más la calificación legal, poniendo, o sea, colocando cuáles son los artículos del Código Penal que estarían comprometidos. A ver, Código Penal, digo general, pueden ser también leyes penales especiales. No sé bien qué van a imputar. Bien, eso lo manejan ustedes, ¿sí? sí. Esa sería la forma clara. Y luego la prueba iría las testimoniales, documentales, pericial, lo que ustedes consideren. ¿Sí? Y no hace falta que aclaren en este escrito para qué. Eso lo van a hacer recién en la audiencia preliminar, Poster- la clase del 6 de noviembre. Vero, posterior a eso, nosotros, o sea, nos correrían traslado a nosotros y después nosotros agregamos nuestra prueba. Claro, exactamente. Por eso yo el tema de la importancia de las fechas, o sea, para que no lleguen ahogados, pero lleguen bien a hacerlo y disfruten el caso también, porque si no, che, entre las cosas que tengo que hacer, además tengo que hacer esto, o sea, yo no quiero eso tampoco, por eso también quería consultarlo con ustedes. A mí lo que me parece mejor, sí, Gaby, Consulta. Cuando ahí respondemos, se da el traslado, se responde la demanda, se presenta la prueba y se nombra ahí ya los testigos, ¿no? Para dar la ya, preparación ya a la audiencia. En caso sí, de en que realidad, haya, por ejemplo, ujú, superabundancia de material, eso ya se presentaría en la prueba, en la audiencia preliminar. Sí, exactamente, ya vamos sí, a presentarlo. Está bien, sí, 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 sí. Eh, bien. Y te cuento esto, técnicamente la demanda es solo civil, pero sí ten en cuenta que, digamos, vos decís, bueno, jurídicamente ¿qué es? Es un escrito que se titula ofrecimiento de prueba, ¿sí? El ofrecimiento probatorio que hace tanto la fiscalía y después se le da traslado y hace el ofrecimiento probatorio de la defensa. Con esos dos aspectos, digamos, agregando todo lo que ya discutimos recién, ser en la audiencia, la idea es que se replique lo mismo, pero con los argumentos por los cuales se sustenta tal o cual testigo, tal o cual prueba y demás. Luego de eso, el juez va a tomar una decisión, ¿sí? Y esa decisión se plasma en un auto de prueba, que en el auto de prueba es la decisión que toma el juez sobre toda la prueba que admite o que rechaza con los respectivos planteos que hacen las partes. Por eso es importante que ustedes, de acuerdo a lo que ven escrito, con lo que les llega, se fijen, bueno, acá podemos plantear esto, y cuáles son los argumentos que puedo decir al juez para que rechace la prueba propuesta por la contraparte. O para que me admita mi prueba, porque mi prueba es relevante para el caso. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿qué hacemos?
Bien, ¿Corremos un gracias. día para si llegan bien? No, por favor, Gaby, está bien. ¿Qué les parece? Jorge y el abuelo Manuel. Eh, no sé, Por Alondra, nuestra vos que, parte solo porque tengo Por drama. mí yo sí. no tengo problema, o lo hacemos el 27 o corremos un día el 28, el lunes. A mí en sí, o sea, puede que me dé lo mismo. Yo lo único que el domingo, este domingo tengo un compromiso, pero bueno, como para tener después a la tarde, tardecita. Si tengo que aportar algo más, lo haría todo lo que pueda antes de ese día, si no, como les parezca mejor a ustedes. Si se Cuando corre ustedes, uno, mejor, ¿Vos, pero si Jessy? no, igual. o sea, los ¿Vos, demás qué Jessy, opinan, estás bien? si quieren nos juntamos un Ahí está. día por Zoom algún día antes, un viernes, en algún momento en que todos puedan, y coordinamos ahí terminamos más o menos que todo como hacíamos Sí, cuando yo antes del presentamos acá. domingo puedo, cualquier día. Podemos Va ¿Vos, de una vez. Jessy? tener una idea más o menos y plantearla el día ese, cosa de coordinar bien y después, bueno, uno escribe. Sí, yo no tengo Ujú. drama, o sea, no tengo problemas. De última podemos ver si llegamos al 27, profesora, se lo enviamos y si no, tenemos ese día además Claro. para irnos organizando. Yo rindo el lunes a la tarde, pero puedo organizarme para hacer el escrito con los chicos y vamos viendo. Por ahí en una de esas coordinamos bien y podemos entregarlo el 27 y si no, sabemos que tenemos ese día como de gracia además, como para poder llegar tranquilos. Y nosotros por parte de la defensa tampoco tendríamos muchísima dificultad en también ir preparando algo, porque en realidad los testigos y las pruebas que vamos a presentar eh, también las tenemos. O sea, no hace Ujú. falta conocer la teoría del caso del fiscal ni las pruebas que va a presentar como para saber qué pruebas nosotros vamos a presentar y cuáles podríamos no necesitar. Bien. En el Bueno, sentido de vamos. en el sentido de que después si tenemos que esperar a que presenten ellos y después querés extenderlo, nosotros podemos ir trabajando también en estos días. Va, yo no tengo Sí, problema. sí, sí. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. En atención a esto último que dijo Jessy que tiene examen y yo de verdad no quiero complicar a nadie. Vamos a hacer así. Plazo límite, lunes 28 de octubre, ofrecimiento fiscal. Me anoto acá. Bien. Y yo ni bien hacen una cosa, mándenlo directamente al grupo, así ya directamente la defensa se notifica y así nadie le queda perdido y demás. Bien. Y la Perfecto. defensa tiene tiempo para contestar el jueves 31 de octubre. Así las dos partes tienen el mismo tiempo para preparar, digamos, sus respectivos ofrecimientos. Me parece lo más parejo. Y después ya les quedaría viernes, sábado, más o menos 5 días para preparar la audiencia. ¿Qué día de la Que en defensa realidad, pública? Perdóname que no escuché. El día de la que presenta la defensa la prueba. el jueves 31 de octubre. ¿Bien? También en formato escrito, vamos a poner, Lo subimos al mismo grupo. claro. Listo. Vamos a poner un plazo al mediodía. Yo igual esa vez les voy a estar escribiendo como para que no se cuelguen, sobre todo porque, digamos, digamos, lo que nosotros mandamos le sirve a la contraparte para preparar su caso y la idea es que los dos tengan el mismo plazo, ¿sí? La idea es el lunes al mediodía, más tardar, manden la acusación, el ofrecimiento fiscal y jueves 31 al mediodía, ofrecimiento de la defensa. Igual, ¿Bien? pero nosotros nada Y más tenemos luego, que ofrecer la prueba si vamos a tener alguna prueba pericial o prueba testimonial, nada más. Otra cosa no tenemos. Ponemos los nombres de los testigos y la prueba pericial o informática que se aportamos, nada más, considere. que consideramos, claro. Sí, sí, sí. Sí, igual vayan pensando, más allá de que, digamos, ustedes cuando manden el escrito lo mandan así pelado, digamos, con el relato del hecho de los fiscales y los ofrecimientos y la defensa, solo los ofrecimientos, el ofrecimiento de prueba, vayan armando, aprovechen este tiempo para trabajar por grupo, cómo sostengo, cómo expongo mi teoría del caso de modo claro, preciso y circunstanciado, que era un poco las deficiencias que vimos en el video
¿Quién lo va a hacer? La idea es que intervengan en la mayoría, a ver si se puede, que intervengan todos, obviamente de una manera ordenada, ¿sí? Que alguien se encargue del relato del hecho o hechos, ¿sí? Que se encargue de la calificación legal con su respectiva indicación de cuáles son los artículos que están comprometidos y luego que haya alguna persona o grupos de personas que se encarguen de la presentación de la prueba. Bien, o sea, por ejemplo, no sé, esta fiscalía convoca a fulano de tal. Bien, ¿cuál es el argumento? Le va a preguntar la jueza. Pero para que vayan preparando, o sea, que no se dejen estar, que no se dejen los 5 días que le faltan para preparar la audiencia. Si pueden ir preparándolo con tiempo, mejor todavía. Van a ver que el caso mismo los va a ir llevando para que ustedes vayan consultando o jurisprudencia o normativa aplicable. Bien, pero la idea es que ustedes tengan muy en claro por qué están ofreciendo a determinado testigo, ¿sí? O determinada prueba. ¿Qué parte de la teoría del caso van a probar? Por el caso de la defensa, si lo ofrecen para acreditar una teoría del caso propia o para desacreditarla a la contraria. O bien, si ustedes consideran que no es posible admitir una prueba de la contraparte, decir cuáles son los argumentos por los cuales entienden que no puede ser admitida esa prueba. Bien, ilegal, superabundante, impertinente, lo que ustedes consideran, perjuicio indebido. Esto tiene mucha similitud con lo que vimos de objeciones, ¿sí? Bien, entonces, ya teniendo claro esas fechas, ya sabemos, la audiencia se hace el 6 de noviembre, también les voy a conseguir un juez para que dirija la audiencia, y la idea es que no se guarden fundamentos. Los fundamentos son en la audiencia y después no hay otra cosa. O sea, el taller termina con esa audiencia. Y traten de, bueno, de comprender cuál es por dónde pasa el caso, cuál es la problemática del caso. ¿Sí? Bien. Bueno, después les paso todo esto por el grupo, así no queda nadie colgado. Y vamos a arrancar un poco con las dudas que fueron surgiendo bueno, con las preguntas que hizo Seba la otra vez, si es que ahora no quedó ninguna duda, y, y podemos avanzar con algunas cositas que quería charlar con ustedes, para que lo sepan, que tal vez les puede llegar a servir a la hora de ejercer la profesión, si se animan a la profesión liberal, o si, bueno, en alguna oportunidad ustedes, no sé si alguno de ustedes trabaja en el Poder Judicial, si alguno de ustedes llega a concursar y llega a tener un cargo eh, que sea compatible, digamos, con la litigación por audiencias, ¿no? Ahí les estoy compartiendo el PowerPoint. A ver, sí. Todavía no No se sé. ve, pero Bueno, si tengo un poco lenta la ahora sí, ahora conexión. sí. Ahora sí, ¿Ahora ahí sí? está. Bien. Bueno, nosotros cuando vimos la clase pasada, el Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, le llamamos a esa audiencia, la audiencia de etapa intermedia, audiencia preliminar. ¿Sí? En Nación, es decir, en el Código Procesal Penal Federal, esta audiencia tiene otro nombre, que es el que figura en el PowerPoint, que es audiencia de control de la acusación. ¿Sí? Bien. Y un poco de esas preguntas que me fue haciendo Sebastián por el grupo, a mí me gustaría explicarlas, así todos saben de lo que estamos hablando, y para que ustedes se ubiquen jurídicamente qué sucede cuando nos llega un caso penal. O sea, cuáles son las posibilidades que tenemos como profesionales de intervenir en un caso penal y que para eso es indispensable no solo conocer el caso, sino también cuál es el fuero en el que nos toca intervenir. Bien, nosotros en la clase pasada, cuando hablamos de la audiencia preliminar, estábamos pensando en casos que eran del fuero ordinario, que justamente la provincia de Buenos Aires tenía competencia territorial, ¿sí? Que decimos, bueno, ¿cómo sé yo que un caso es de competencia federal y cuándo sé yo que un caso es de competencia provincial? Bueno, la respuesta está en los distintos ordenamientos jurídicos con los cuales nosotros tenemos que convivir, saber que existen y saber que se nos puede presentar un caso así. Yo no se los transcribí, me parece que me ha quedado en otro Power, pero lo más elemental que ustedes tienen que saber es
que en provincia de Buenos Aires, o por lo menos lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, son tres sistemas de enjuiciamiento. El propio, el nuestro Código Procesal Penal de Buenos Aires, luego el CPPN, o también llamado Código Levene, ¿sí? Y luego el CPPF o Código Procesal Penal Federal. Son tres sistemas de enjuiciamiento que coexisten en un mismo territorio, ¿sí? Nada más que tienen algunas particularidades, ¿sí? Nosotros, para saber cuándo un delito es de competencia federal y diferenciarlo de uno provincial, nos tenemos que basar en el artículo 33 del Código Procesal Penal de Nación, ¿sí? Levene, entre paréntesis, porque después seguramente lo van a buscar y para que ustedes sepan, ¿sí? El artículo 33 del CPPN dice algo así como el juez federal tendrá competencia para los siguientes delitos, ¿sí? Cuando hace esa enumeración, ¿sí? El, el código Levene, lo que está diciendo es que esos delitos le interesan al Estado Nacional que resuelvan sus propios jueces, los jueces federales. Entre ellos van a estar, por ejemplo, los casos de lavados de activos, los casos de secuestro extorsivo. Después también van a estar todos los casos vinculados con estupefacientes que no sean narcomenudeo. Narcomenudeo es uno de los delitos, de los pocos delitos, ¿sí? Que le quedó a la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Que tiene que ver la tenencia con fines de comercialización, ¿sí? El resto del universo de delitos que contempla esa norma, esa ley penal especial, es de competencia federal. Por eso, también lo van a ver en los medios, cuando por ejemplo se detecta, no sé, contrabando o transporte de estupefacientes por el país, digamos, una persona sube, no sé, paquetes de cocaína o supongamos de marihuana oculta en determinado lugar, en una camioneta, en un auto y lo quiere pasar, no sé, supongamos por decir de Buenos Aires a Corrientes, ¿sí? Ese delito es un delito de competencia federal, ¿bien? ¿Por qué? Porque lo dice la norma. Entonces, ¿qué me va a pasar? Como primer cuestión que voy a tener que determinar es, bueno, ¿qué sistema de enjuiciamiento rige cuando me toca un caso como ese? ¿Sí? Después leanlo el 33 cuando tengan tiempo, ahí les va diciendo cuáles son todos los delitos, yo les mencioné solo algunos, pero el tema es así. Si a ustedes les toca un caso de transporte estupefaciente, supongamos en provincia de Buenos Aires, yo estoy en Mar del Plata ahora, pero bueno, supongamos que ustedes están en La Plata y se encuentran con que justo la policía viene haciendo tareas de seguimiento para un auto y resulta que en el auto, en la vía pública, un auto que iba circulando tenía cierta cantidad de estupefacientes, ¿no? En grandes cantidades, ¿sí? Que no estaban, digamos, fraccionadas, que está el paquete de 1 kilo, 2 kilos de cocaína, por ejemplo. Vamos a hacer de cuenta que ese es nuestro caso, ¿sí? Ese es un caso de competencia federal. Entonces, las normas que van a regir, ¿sí? Van a ser dos sistemas de enjuiciamiento. El CPPN, el Código Levene, y el CPPF, el Código Procesal Penal Federal. Ahora bien, ¿qué sucede en estos casos? En estos casos, cuando tenemos transporte de estupefacientes, se van a aplicar toda la normativa, todas las normas que son compatibles con ese código, con ese sistema de enjuiciamiento. Y ese código puntualmente nos habla de determinados actos procesales, ¿sí? De quién lleva a cargo la instrucción, quién delega esa instrucción, cuáles son los sujetos procesales, cuáles son los plazos para intervenir y para, digamos, realizar cualquier tipo de diligencia, qué es el auto de procesamiento, que nosotros en Provincia de Buenos Aires no lo tenemos. Bueno, es un sistema bastante complejo de entender si venimos de Provincia de Buenos Aires. Pero para no morir en el intento, lo que ustedes tienen que saber es que el CPPN rige, digamos, para las provincias en las que todavía no se aplica, ¿sí? El Código Federal nuevo, ahora les menciono otro código. El Código Federal nuevo, que es del año 2019, está rigiendo en Salta, Jujuy, Mendoza hace poquito y Santa Fe. En una de las preguntas que hicieron la otra vez, preguntaron acerca de qué tipo de sistema de enjuiciamiento teníamos y demás. Bueno, este último código que yo les mencioné, que es el Código Procesal Penal Federal del año 2019, es un código acusatorio puro. ¿Qué significa? Que todo el caso, desde que inicia hasta que termina, se litiga por audiencias.
¿bien? En donde son muy pocos los actos por escritos, ¿sí? Y este código tiene bastantes situaciones que son muy particulares, que a nosotros hay algunas que nos resultan novedosas, ¿bien? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que venimos trabajando? Bien, yo les voy a explicar. El Código Procesal Penal Federal, que está vigente en estas 4 provincias que les mencioné, le llama a nuestra audiencia preliminar audiencia de control de la acusación, ¿sí? Y también lo que tiene interesante es que todo lo que tiene que ver con medidas cautelares, ¿sí? Que nosotros también lo tenemos en nuestro sistema de enjuiciamiento, se litiga por audiencias y es otra lógica de cómo plantear la prisionización de las personas. Hay otras medidas alternativas a la prisión preventiva que uno puede pedir. Y esa audiencia también tiene otro nombre, ¿sí? ¿Y cuál es la conexión que hay entre los 3 códigos? Bien, les paso a contar. El Código Procesal Penal Federal se aplica en esas 4 provincias y, como les dije, desde que termina hasta que empieza, desde que empieza hasta que termina el proceso penal, es todo un sistema por audiencias, ¿sí? Hasta ahí me siguen. Esto quiere decir, las medidas cautelares se litigan por audiencias, la audiencia preliminar también se litiga por audiencias, o sea, es otra lógica de entender el proceso penal. Bien. Ahora, ¿qué sucede con el resto del país que tiene que juzgar delitos federales, pero donde todavía no está vigente este código? ¿Qué sucede? ¿No? Supongamos, no sé, sucede el mismo hecho, transporte de estupefacientes en la vía pública, pero justo nos toca en provincia de Buenos Aires, como el ejemplo que les puse. Ahí lo que va a pasar es lo siguiente. Se va a aplicar el CPPN, el primero que les mencioné, el Código LEVENE. Vamos a tener que presentarnos en los juzgados federales con ese sistema de enjuiciamiento, pero no va a estar vigente la audiencia preliminar. Yo voy a tener que hacer la presentación por escrito. Es un quilombo, yo sé, ya los mareé todos, o sea, ya la mitad se perdió, no importa. Pero lo que les quiero decir es esto. Tengamos presente que hay distintos sistemas de enjuiciamiento y que hay algunas cuestiones que vamos a tener que preocuparnos y prepararnos, ¿sí? El código LBN, les digo, por el momento, lo único que se aplica, que digamos, para nosotros, para Provincia de Buenos Aires, del código nuevo, quiero decir, todo lo relativo a medidas cautelares. Bien, o sea que por ahora lo vamos a dejar de lado. Simplemente sepan que existe ese código, que en ese código nos va a decir cuáles son los delitos federales, cuáles son los provinciales y que tiene un sistema de enjuiciamiento diferente a lo que estamos viendo en este taller. Bien, hasta ahí me siguen. Ahora bien, ¿por qué a nosotros nos interesa el Código Procesal Penal Federal nuevo? Por lo siguiente. Porque tiene notas que se asimilan muchísimo a nuestra audiencia preliminar. Ahí voy pasando las... A ver. Ahí está. Acá es donde nos va a interesar hacer la comparación entre sistemas de enjuiciamiento, ¿sí? En la primera columna, vamos a tener nuestro código, el de provincia, y en la de la derecha vamos a tener el código federal nuevo, ¿sí? En el código de provincia, como nosotros estuvimos trabajando, lo primero que va a venir temporalmente es el requerimiento de elevación a juicio, luego los respectivos ofrecimientos que estuvimos charlando hasta recién, y luego la audiencia preliminar, ¿sí? Dijimos que en principio la audiencia preliminar era obligatoria para los jurados populares, pero que hace relativamente poco, un año, hace 2 años, ¿sí? Por una acordada de la Corte, nuestra, la de Provincia de Buenos Aires, la audiencia preliminar se hizo extensiva aun cuando se trate de juicios que no terminen por jurados, que sean ante jueces profesionales, ¿sí? Hay algunas similitudes que tiene con el federal, con el CPPF, ¿sí? El texto ordenado que está vigente en estas 4 provincias, Salta, Jujuy, Mendoza y Santa Fe, ¿sí? La lógica es la misma, se presenta en el 274, está comprometido
esta audiencia, ¿no? Lo primero que se hace es, se presenta un escrito, igual al que van a usar ustedes, ¿sí? En donde se establece, sería como nuestro requerimiento de elevación a juicio, se describe el hecho punible, se describen cuáles son las evidencias, la calificación legal y demás, ¿sí? Lo que prevé el Código Nuevo, a diferencia de Provincia de Buenos Aires, es que prevé la acusación alternativa, ¿sí? Que esto es una de las primeras cosas que quiero que sepan, que les voy a decir muy poco igual para no marearlos, pero tienen que saber esto. En Provincia de Buenos Aires, los actores principales son el fiscal y el defensor. Y pueden aparecer algunos otros sujetos que yo algo les dije a lo largo de este taller. Entre ellos el particular damnificado. Nosotros cuando vamos a ver que en un proceso penal de Provincia de Buenos Aires intervienen los tres sujetos, es decir, fiscalía, particular damnificado e imputado, ¿sí? El único que puede hacer el requerimiento de elevación a juicio propiamente dicho es la fiscalía, ¿sí? El particular damnificado no puede acusar cuando está la fiscalía, ¿se entiende? No puede hacer el mismo escrito. Lo único que puede hacer es ofrecer prueba y nada más. A ver si me siguen jurídicamente en nuestra línea de tiempo. Nosotros, si somos fiscales, podemos hacer, termina la instrucción, requerimiento de elevación a juicio, en donde le hacemos saber al imputado cuál es el hecho, cuáles son las evidencias, cuál es la calificación, ¿sí? Y luego, en un acto posterior, hacemos el ofrecimiento de prueba. Eso, la fiscalía, digamos, tiene esos dos actos que puede hacer. Sí, Perdón. Nahuel. En el requerimiento de elevación a juicio también establece la posibilidad de, de una especie de acusación alternativa, o de que pudiera, dice que pudiera estar en un tipo penal diferente, algo así. Yo recuerdo el artículo 335 específicamente, Sí, puede ser. claro, Que claro, en tanto y en hay una cuanto, similitud. sí, hasta ahí es parecido, nada más que eso lo puede hacer, en Provincia de Buenos Aires solo lo puede hacer el fiscal, ¿sí? Provincia de Buenos Aires. En el federal le permite al particular unificado que va a tener otro nombre, ¿sí? Se va a llamar querellante, una cosa así, le va a permitir también acusar autónomamente, ¿sí? Se va entendiendo hasta acá, o sea, por eso es más complejo el sistema federal, pero nada, se los quería decir para que sepan que O sea, si les... puede tener dos acusaciones diferentes sobre un mismo hecho. Una por parte de la fiscalía y otra Exactamente, por parte del querellante. No, no, pero no pueden ser diferentes, o exactamente, sea, no pueden ser, no pueden ser dos calificaciones diferentes, no pueden ser dos teorías del caso diferentes, tengo Es entendido. lo que plantea sí, el federal. El el federal código plantea nuevo, que la fiscalía puede plantear, meterle un homicidio simple y el querellante puede plantear aparte otro estilo de homicidio, por ejemplo. Ah, claro, Eh, no, no, dentro de una línea de un caso, no, no te puedes salir después con homicidio. Obviamente Uno con homicidio y el otro con... No, lo que iba yo era otra cosa, no van a era... plantear cosas que son muy totalmente diferentes una cosa con la otra, sino sería Claro, otro que no juicio sean diferente. incompatibles, eso digo. ujú. Igual, digamos, ante estas dos acusaciones, en este sistema, en el federal, la defensa lo que puede pedir es que se aclare por cuál acusación van a ir, o en todo caso, dice, bueno, acláreme, a ver, porque a veces sucede que las partes, quiero decir, fiscalía y querellante o particular unificado, presentan delitos que son no incompatibles, pero sí diferentes entre sí, entonces a la defensa le va a interesar, bueno, me parece que acá hay un planteo para hacer, es un concurso aparente de leyes, puede haber una discusión, pero eso es un planteo que puede hacer. Sin embargo, está habilitado por el código a que cada uno, fiscal y querellante, pueda plantear su caso, ¿sí? De manera autónoma, quiero decir. Ah, No va a suceder lo mismo en Provincia de Buenos Aires. Sí, yo Emanuel. lo que me refería en el caso del control de acusación del 274 o 275 es que se podía plantear, por ejemplo, el fiscal puede plantear un homicidio simple y va el querellante y puede decir un homicidio en ocasión de robo. Ujú, Son dos cosas que van por más o menos por la misma línea, lo único que una tiene la tipificación parte ¿cómo es esto?
Eh, bueno, me sale ahora el nombre. Son congruentes, habría una congruencia en ese tipo de acusación. Y cada uno Ujú, cuenta una historia diferente, por decirlo de alguna sí, manera. bien. Bueno, ¿se entendió hasta acá? Esa es una de las principales diferencias que tiene nuestro Código Procesal Penal de Buenos Aires con el Federal Nuevo, ¿sí? Esa es la primera. Luego, esta, bueno, la podemos ver después. A ver, bien. Acá, al momento de formular la acusación en la fase escrita, en el federal, ustedes van a ver que es bastante, coincide bastante con lo que la tarea que hace el fiscal en Provincia de Buenos Aires. Es decir, tiene que poner cuáles son los datos del imputado, el nombre, su defensor, una relación clara, precisa y circunstanciada del hecho o hechos punibles, los fundamentos de la imputación, que serían básicamente los medios de prueba, o sea, cuáles son los hechos que vinculan a esa persona con el caso en sí, la calificación legal, y después hay algunas cuestiones que también se pueden presentar en este tipo de este sistema de enjuiciamiento. Si se trata, por ejemplo, de delitos patrimoniales, puede contener la determinación del daño, como algo que puede estar o no, no necesariamente tiene que ser así, pero puede llegar a estar. Después se encarga de ofrecer la prueba para el juicio y ofrecer la prueba para la pena o medida de seguridad y el monto de pena. Esta es la segunda diferencia más importante que tiene con el nuestro. La primera ya les dije, es que el federal prevé que tanto el fiscal como el querellante puedan acusar. ¿Sí? Esa es la primera diferencia. La segunda está en esta, que tiene que ver con lo siguiente. En nuestra audiencia preliminar de Provincia de Buenos Aires, el fiscal no pide pena, no dice cuánta pena le va a corresponder al imputado, no está obligado a hacerlo, ¿sí? Eh, y tampoco está obligado, digamos, a ofrecer prueba estrictamente para la pena. Sí está obligado a ofrecer pena respecto del juicio, ¿sí? Por ahí es mucha información de uno. Pero, ¿qué sería prueba para la pena? ¿No? Supongamos que tenemos una persona que cometió un delito antes y tiene sentencia, y esa sentencia es firme, y ahora comete otro hecho, ¿sí? Como cuando una persona tiene antecedentes penales, eso puede servir para fundar el pedido de pena, la determinación judicial de la pena. Por eso, en el sistema federal, lo que se admite es que al momento de hacer el escrito de acusación, que después va a motivar la audiencia de control de la acusación, además de ofrecer la prueba para los hechos de este juicio, también se ofrece la prueba para la eventual pena que se le aplique, ¿sí? Por eso es que en este tipo de audiencias, la fiscalía, si se encuentra con una situación como les relaté, alguien que cometió un delito previamente, con sentencia firme, sin posibilidad de recurrir y demás, puede decir, mire, señor juez, yo voy a ofrecer los antecedentes penales de esta persona, que ha cometido un robo antes, que lo condenaron por, no sé, por lesiones y demás. Y eso lo tiene que hacer al momento de hacer el escrito, ¿sí? Medio confuso, ¿no? Pero bueno, así está previsto en el federal. Esa es la segunda diferencia que tiene con nuestra audiencia preliminar. O sea, lo que hace ahí es plantear toda la prueba de punta a punta, hasta Sí, el momento en que se dictó sentencia y se va a ejecutar una pena. claro. Ver, Cosa sí. ¿Quién quería hablar? Perdón. hola, Christopher. Recién me Fer, pude sí. conectar. Tengo una pregunta. Cuando hablas de medidas de seguridad, ¿es sobre las cautelares? No, medidas de seguridad son medidas de seguridad. Es decir, o sea, en nuestro Código Penal lo que prevé son penas Sí, estrictamente y después prevé medidas de seguridad. ¿Qué son las medidas de seguridad? Por ejemplo, sí, cuando uno plantea una causal de inimputabilidad, por ejemplo, en donde uno lo que está diciendo
como defensor, cuando hace ese planteo, decir, bueno, yo no controvierto el hecho, yo no controvierto que el hecho existió y que se dan estas pruebas, ¿no? Y que estas pruebas se incriminan a mi asistido. Lo que yo voy a cuestionar es que él al momento del hecho no comprendía la criminalidad del acto, ¿no? Entonces, esa es una causal de que no se le aplique pena, pero no obstante se le puede aplicar una medida de seguridad. Una medida de seguridad es Una reclusión en un nosocomio, un, una cosa así. exactamente, bueno, si estuvieran en La Plata, que se lo recluya al imputado en Melchor Romero, por ejemplo, por, no sé, por el periodo de 10 años y que sea revisable dentro de los otros 10 años, qué sé yo, supongamos, ¿no? Pero obviamente eso es eventual porque no es, o sea, la medida de seguridad uno lo pide, pero va acompañado de algo previo, o sea, se supone que si yo pido la medida de seguridad es porque yo antes me anticipo a que, a ver, es así. Si yo como fiscal planteo un homicidio calificado, supongamos, y ofrezco toda mi prueba y todavía no sé qué me va a decir la defensa, porque yo hice el escrito recién, nada más, la defensa me va a ofrecer la prueba, ¿sí? Y tal vez no me diga nada sobre la teoría del caso, me voy a enterar yo recién en la audiencia, ¿sí? En el contexto de este código de procedimiento, quiero decir. Entonces, supongamos que en el marco de la audiencia la defensa me hace saber recién ahí que su teoría del caso es por inimputabilidad, ¿sí? Como la fiscalía no tuvo oportunidad de ofrecer cuál sería la medida de seguridad, porque se está enterando recién en la audiencia, ese momento, esa oportunidad recién la va a hacer al momento de la audiencia oral. ¿Se va Perdón, entendiendo? Es decir, sí, una pregunta. Nahuel, A todo esto ya pasó toda la investigación penal preparatoria que puede llegar a durar 12 meses. Si una persona está demente o tiene un problema es peligroso para sí o para terceros, eh, llegar a esta etapa encarcelado puede ser peligroso. Cómo, sí. cómo se entiende? Claro, porque puede ser que haya casos que no Yo lo están tan planteo de claros. inicio. Si tengo una causal de imputabilidad, la planteo de inicio. Claro, pero vos qué decís, como defensor o como fiscal, Ah, como claro, no, defensor. yo estoy como defensor, claro, sí. Claro, el tema es que hay casos en donde, por ejemplo, hay casos que para la fiscalía están muy claros que son inimputables. Por ejemplo, personas que tienen, digamos, con certificado en mano, por decir de alguna manera, que tienen algún tipo de discapacidad o tiene un cuadro de epilepsia severo, o sea, realmente está comprobado, ¿sí? Y además, digamos, mayormente cuando se da este tipo de planteos, supongamos, no sé, no había razón para que el tipo mate a otro, por ejemplo, ¿no? Una persona mate a otra. Y resulta que, claro, cuando empiezan a investigarlo, resulta que estuvo recluido en un nosocomio, que tuvo problemas con las drogas, que estoy tirando información, ¿no? Puede ser eso, puede ser otra cosa. Que tiene problemas de un trastorno de personalidad y demás, con un médico que lo intervino, y que yo tengo testigos, ¿no? Que dicen, bueno, que al momento del hecho, como que miraba para todos lados, como que decía que había alguien que lo estaba persiguiendo y que lo quería matar, alguien que efectivamente deliraba, por ejemplo. El fiscal, al momento de cerrar la etapa de investigación, va a merituar todo eso. Y por ahí puede pasar que sea el propio fiscal el que diga, sí, tengo un caso penal, se cometió un hecho, estas son las evidencias, pero por el grado, digamos, el grado que tiene de discapacidad, ¿sí? Yo no voy a pedir una pena, voy a pedir una medida de seguridad, ¿sí? Pero digamos, no es para todos los casos. Por eso, seguramente, esta discusión, cuando lo plantee la defensa, se da con posterioridad y no en este momento que estamos viendo ahora. Pero está buena la pregunta que hace María Fernanda por lo siguiente, porque si yo soy fiscal y ya tengo claro que no le voy a poder, o sea, que no le voy a poder requerir al sistema penal que le aplique una pena y que necesariamente va a tener que aplicar una medida de seguridad, yo voy a tener que anticiparle al juez al momento de hacer mi presentación en qué va a consistir esa medida de seguridad, ¿sí? Por ejemplo, que se lo interne, el ejemplo que les puse, ¿no? Un caso que ustedes pueden conocer, que se lo interne y se lo recluya en el nosocomio de Melchor Romero por el periodo de 10 años, ¿no?
Porque mayormente ahí, les digo, una discusión que se puede dar es que a veces las medidas de seguridad tratan de guardar cierta lógica con la posible pena que le hubiera recaído, en caso de que hubiera sido capaz, digamos, ¿no? Supongamos que el hecho que se le imputa a esta persona, en este ejemplo que puse, es de homicidio, de 8 a 25 años, ¿no? Entonces yo considero que, bueno, es la primera vez que tiene un acto como estos, la persona es inimputable, bueno, voy a pedir que si esta persona fuera capaz, yo le voy a pedir el mínimo legal, 8 años. Entonces, como yo no le puedo pedir esa pena, porque para aplicar una pena una persona tiene que comprender lo que hace, tiene que ser capaz, yo le voy a pedir como fiscal 8 años, pero en concepto de medida de seguridad. Entonces, esta persona va a estar recluida 8 años en Melchor Romero, por ejemplo. ¿Se entiende hasta acá? Sí, ¿Sí? Perdón gracias, por Vero. la... Sí, No. profe. Sí, dale, dale. Sí. Bien, no, igual a mí me encantan las preguntas porque siempre surge algo interesante para No, volver es que si a existe ver una cosas del causal, derecho penal, parte general. si existe una causal de inimputabilidad, Profe, de ninguna manera se lo puede penar. por favor, ¿me podría repetir lo último? O sea, Y no, sí, cómo se explica que una persona inimputable pueda ser condenada a una, no, por a eso. una reclusión en un centro de un nosocomio de tratamiento? Bueno, Por el eso, tema, esa era obviamente, mi gran no, duda. ¿Cómo podía ser? eh, eh, el tema no lo vamos a poder resolver en el taller, pero concretamente lo prevé la propia norma, ¿sí? El Código Penal en la parte general, que cuando uno pide el 34, ¿sí? La inimputabilidad de una persona, eso no significa que necesariamente esté libre de todo culpa y cargo, es decir, esté libre de la imposición de una sanción, o sea, que en este caso no va a ser en términos de pena, prisión o reclusión, sino que va a ser en concepto de medida de seguridad, en concepto de reclusión en un lugar, ¿sí? Porque por algo el 34 dice el juez podrá, como que es facultativo, pero eso se supone que es al requerimiento de alguien, de las partes que están interesadas, sea del fiscal o del defensor. Bien, obviamente eso lo va a dar el caso, ¿sí? Pero bueno, no me quiero demorar mucho más porque estamos medio avanzados con el horario, Pero pero yo para que tengo vean, para sí, sacarme una duda. Entonces, en provincia de dos. Buenos Aires, después de que se lo sentencia a la persona como culpable, que se hace otra audiencia donde se integra prueba para ver cuál va a ser el quantum de la condena. Sí, hay, claro, es así. Nosotros en Provincia de Buenos Aires vamos a tener que, luego en esta audiencia preliminar, nosotros como partes ofrecemos prueba a los efectos del juicio, ¿sí? Luego de que sucede el juicio penal y efectivamente se lo condena, porque esa es la razón de ser, o sea, si lo absolven directamente, la persona se va en libertad y ya está, ¿sí? Pero solamente en el caso de que se condena a una persona, se abre otra instancia, por lo menos lo que es Sería la juicio parte de por jurado se ejecución. hace de ese modo, sería antes, la parte de Antes. cesura de juicio, ¿sí? Nosotros tenemos, en juicio por jurados, tenemos, luego de esta audiencia, que ya se depura toda la prueba, tenemos la audiencia de Guardir, que ya vimos, tenemos el juicio oral propiamente dicho, y luego, si se lo condena, se va a celebrar una audiencia que se llama audiencia de cesura de juicio, que se supone que el veredicto del jurado fue de culpabilidad, pero como yo les dije en su momento, el jurado solo es juez de los hechos, no del derecho. Entonces el jurado lo único que dice es si es culpable o no culpable. Si el jurado dijo culpable, el juicio se terminó ahí, pero después tiene lugar esta audiencia que se llama de cesura de juicio, en donde solamente va a estar el juez con las partes, es decir, con fiscal, con defensor o particular unificado si hubiera, ¿sí? En donde se le va a abrir una etapa en donde van a tener que ofrecer cuál es la prueba para la pena, ¿sí? O cuáles son las argumentaciones para sostener determinada o qué pena van a poner. Porque, ¿qué pasa? Nuestros casos, nuestros delitos, quiero decir, tienen escalas penales. En el caso que les puse yo fue de 8 a 25, pero no hay la determinación. La determinación de la pena justamente es algo que tienen que pelear las partes, que tienen que litigar las partes. Entonces seguramente la fiscalía va a encontrar argumentos para que
la pena se aleje del mínimo legal y la defensa va a hacer todo lo posible para que se imponga el mínimo. Entonces, ahí las discusiones que se van a Esto hacer no se daría en las penas perpetuas que ya lo establece el código. En ese caso, esta audiencia no existiría. no tiene sentido. No tiene sentido, claro, siempre es para penas temporales. Por eso el 40 y el 41, después cuando ustedes lo vean, en el caso de que les toque intervenir en este momento, ustedes van a ver que el 40 y el 41 les da una serie de pautas. Por ejemplo, les habla acerca de la extensión del daño, los medios que tenía de su sustento económico. Bueno, cuando habla de la extensión del daño, una de las cuestiones que se puede llegar a presentar, digamos, como posible argumento para la pena es, bueno, mirá, acaban de matar a una persona que tenía una familia, que era el sustento económico, quedó un hijo sin padre, en un caso que tuvimos, por ejemplo, por eso se los cuento, donde la argumentación fue esa, que la argumentación de la fiscalía o del bloque de acusadores era alejarse del mínimo legal por el impacto que había tenido la muerte en la familia de la víctima, ¿no? Esa es una. Eh, Después, por ejemplo, también alguna cuestión que se puede discutir es el modo, ¿no? Por ejemplo, el modo en que se mató a determinada persona, no es lo mismo darle una cuchillada que darle 24, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿qué va a pasar? Y la fiscalía tal vez, si bien ya ofreció la autopsia para el juicio, lo va a ofrecer también a los efectos de qué? De la cesura, para merituar la pena. Ahora ustedes van entendiendo en este taller por qué vimos algunas cuestiones antes y por qué ahora las terminamos de comprender ahora. Estos son algunos ejemplos, ¿sí? que yo les puedo mencionar. O por ejemplo también alguna cuestión que está relacionada con esto tiene que ver si se provocó o no un daño de tipo psicológico, ¿no? Que por ahí hay que ver la defensa que hace. Bueno, si todos los delitos te dejan daños, algunos más que otros. Entonces, uno lo que tiene que estar atento es si existe o no una doble valoración por parte de la fiscalía. Por ejemplo, supongamos que el homicidio se agrava porque usó un arma de fuego y la fiscalía dice no, y como circunstancia agravante haber usado el arma de fuego, como quantum de la pena. Y en realidad, si la calificación es homicidio agravado por la agravante genérica del uso de arma de fuego, bien, y eso me tiro en escala penal, la fiscalía que pretenda ponerle más pena al acusado porque se usó un arma, ahí estaría incurriendo en una doble valoración. ¿Se entiende? Porque ya el tipo penal lo está previendo. ¿Sí? Les tiro ejemplos. Bien. Pero digamos, para que ustedes entiendan, en Provincia de Buenos Aires se hacen dos momentos procesales diferentes. ¿Sí? En el federal, esto que estuvimos hablando acerca de los ofrecimientos de pruebas, de los antecedentes penales, de la autopsia y demás, esto que fue surgiendo a partir de los ejemplos que les puse, se hace en el escrito previo a la audiencia de control de la acusación. Bien. Bueno, me pareció prudente decírselos porque, digamos, fue una de las preguntas que hizo Sebastián, si mal no recuerdo, y bueno, me parecía que está bueno que ustedes lo sepan, por si alguna vez les toca litigar un caso federal. Bien. Bien, bueno, y después hay algunas cuestiones que son muy similares a las nuestras. A ver qué más. Pero bueno, y con esto cierro, tiene que ver con que en esta audiencia, ya sea preliminar o tenga el nombre de audiencia, control de la acusación, el problema central, ¿sí? La discusión central va a ser siempre sobre la prueba, ¿sí? Y los tres motivos para fundar la admisibilidad de una prueba van a ser la legalidad, la pertinencia y admisibilidad. Bueno, eso va dependiendo de acuerdo al caso, a ver qué porción de la teoría del caso voy a querer probar. Y para la inadmisibilidad, la ilegalidad de la prueba, la superabundancia, que genera un perjuicio indebido y demás. Bien, esto técnicamente en Estados Unidos, esta audiencia tiene el nombre de discovery. Perdón mi inglés, los que saben inglés, no me maten. Eh, pero tiene este nombre ¿por qué? Porque en la audiencia, ¿sí? Que es similar en Estados Unidos, se llama discovery porque en esta audiencia las partes le descubren a la otra, a la contraparte, quiero decir, las pruebas
con las cuales van a sustentar su caso, ¿sí? Porque ahí es el momento en donde las partes presentan sus argumentos, ¿sí? Bueno, voy a dejar de compartir porque estas eran las dos cuestiones que me interesaba que ustedes supieran. Yo sé que por ahí información, no pretendo que no les voy a tomar esto en la audiencia, pero sí que ustedes mínimamente lo sepan, ¿sí? Bien, de hasta acá, ¿alguna duda, consulta, pregunta para hacer? Sí, en cuanto a a este último cuadro que pusiste, eh, ¿dónde entra la nulidad o la inconstitucionalidad de los actos de la investigación? Como para, Y en la etapa, en la parte que sí, dice legal, la legalidad de sí, la... en general, no, en general por ahí va a depender de la lógica de la audiencia. Vos, por ejemplo, podés plantear, eh, es decir, el fiscal, si hizo el requerimiento es porque entiende que la prueba con la que tiene vale toda, ¿no? Y por eso te hace lista, o sea, por eso te hace la imputación, te describe, bueno, rápido las evidencias, y después le va a dar traslado a la contraparte, en este caso la defensa, para que conteste. Al momento de la audiencia, digamos, el juez tiene una función, si se quiere, como más activa, y lo que intenta es que las partes se organicen acerca de qué es lo que van a hacer. Es decir, la fiscalía, bueno, cuál es su caso, y en términos claros, positivos y categóricos, y luego la defensa, perdón, el juez le va a dar la palabra a la defensa para que haga algún tipo de planteo en torno a la acusación. Bien, uno lo que puede hacer es, cuando la fiscalía ofrece alguna prueba que nosotros desde la defensa consideramos que puede haber alguna cuestión de nulidad, la planteamos al momento que se formula. Es decir, supongamos que sí, un ejemplo típico, un allanamiento que se realiza sin las debidas garantías. O, por ejemplo, no sé, se pretende hacer valer una declaración espontánea. ¿Sí? A ver, ¿cuál sería el contexto de una declaración espontánea? Una persona es requerida, o sea, estaba transitando por la vía pública y la policía le dice, sé que sos vos, te venimos siguiendo, y la persona que está ahí, que todavía no tiene la calidad de imputado, dice, no, no, pero yo no quería, me obligaron a vender, ¿no? Supongamos que tira esa frase, dice esa frase de esta persona, que, que después, posteriormente, lo van a imputar, ¿sí? De tenencia con fines de comercialización, por ejemplo. Esto, la policía, ¿qué hace? Lo consigna en el acta de procedimiento, ¿no? Supongamos que este caso llega a este momento de la audiencia preliminar. Entonces la fiscalía dice, bueno, voy a ofrecer El como hecho, testigo a la profe, el hecho policía. que lo obligaran, profe, disculpe que lo Sí, perdón, moleste, el hecho que lo sí, sí. obligaran a vender no lo libera de la imputación del delito, Bueno, esa es otra. Ahora porque vamos. suponga que Está están buena la pregunta que involucrados me él haces. y toda la familia. Bien. Voy a tomar tu pregunta, te la voy a contestar ahora en un ratito, porque es una seguidilla de cosas, ¿sí? Bueno, Primero vamos a este ejemplo. Ahora lo voy a tomar. Si fue coaccionado, supongo. Me lo anoto para no olvidar. Bueno, supongamos que en este contexto, si esta persona dice yo no quería, me obligaron a vender. Y la policía consigna esa declaración espontánea del que posteriormente se lo considera una persona imputada. Entonces, cuando termina la investigación, a la fiscal le interesa que venga este policía a decir estrictamente eso, ¿sí? Que dice, bueno, yo voy a convocar al oficial de policía Pérez porque es quien procedió a la aprehensión de fulano de tal en la vía pública y quien escuchó que esta persona dijo, yo no quería, me obligaron. Entonces, y eso es prueba directa de la autoría del hecho, supongamos, ¿no? Entonces ahí la defensa, como ya escuchó por qué están ofreciendo a este testigo, ¿sí? Que es para acreditar los dichos autoincriminantes de una persona, la defensa, si estuvo pendiente del caso, ¿sí? Y toma nota de que esta declaración la hace espontáneamente, sin haber estado asesorado por su defensa, lo más probable es que en esta audiencia pida la nulidad. ¿Bien? ¿Por qué?
Yo les mencioné determinados actos que no sé si estuvieron prestando atención, determinados actos. Les dije, la persona es interceptada en la vía pública. Todavía no está notificado el 60, ni siquiera 308. Todavía no está notificado el 60 y espontáneamente dice, yo no quería, me obligaron a vender. Bien. La defensa, lo más probable es que en esta audiencia preliminar pida que se excluya la prueba, es decir, que se va a excluir la declaración de este policía, que no se permita que este policía venga a juicio, que no se admita esta prueba. ¿Por qué? Porque vulnera garantías constitucionales. ¿Cuál es la prohibición de autoincriminación? Porque el momento en que esta persona dio esa versión, no estaba asesorado ni por la defensa oficial, ni contaba con defensor particular, y lo dijo de ese modo y son dichos autoincriminantes. Supongamos que ese sería el argumento de la defensa, ¿no? En ese momento el juez o jueza tiene que resolver, ¿sí? Sobre si admite o excluye la prueba. Seguramente luego de esta objeción que hace la defensa, el juez o jueza le dé traslado a la fiscalía y le diga, bueno, ¿usted qué tiene para decir respecto de lo que acaba de formular el defensor? Seguramente va a citar algún fallo de la corte, y va a decir algo así como, bueno, en realidad, si bien fulano de tal dijo estos dichos, que eran autoincriminantes, la verdad es que la policía no estaba ejerciendo ningún acto de coacción o de sanciones, o sea, no le estaba golpeando, no lo forzó a que brinde una declaración, lo dijo por sus propios medios, lo dijo porque él quería. Así que voy a aplicar doctrina tal, que ahora no me recuerdo el fallo, chicos, perdón, voy a aplicar esta doctrina y considero que igualmente es admisible el testimonio del policía Pérez. Bien, entonces, para que ustedes entiendan cómo se hacen los planteos. La fiscalía ofrece la prueba, la funda, la defensa, si consciente, no dice nada, y si se opone, tiene que decir, me voy a oponer a esta prueba por estos argumentos. Se le corre traslado a la contraparte, o al menos hay algunos jueces que hacen eso, y hay otros que no, eso depende de cómo tomen las decisiones los jueces, quiero decir, y luego el juez tiene que tomar una decisión sobre los planteos que hacen las defensas, perdón, las partes, quiero decir, ¿sí? Y su decisión es, admito esta prueba o la excluyo. Y si la excluyo, tengo que decir por qué. ¿Bien? Ahora, yendo a otro tema, yendo a la pregunta de Lino preguntó, ¿qué pasa si esta persona dice que fue coaccionado, que lo obligaron a vender, ¿no? Supongamos que esta persona, el juez no nos hace lugar al planteo que hacemos y llega a juicio, ¿no? Entonces, su principal acto de defensa al momento del debate oral va a ser su propia declaración y seguramente va a contar una historia, ¿no? Si dice yo no quería, me obligaron a vender, seguramente, no sé, a ver, vamos a poner un ejemplo, un caso hipotético. Mirá, yo no me pude formar, no estudié en nada, la verdad que necesitaba una entrada fácil de dinero, a mí me ofrecieron que yo le tenía que dar esta bolsita a este vecino y que me parara en esta esquina y que me iban a dar una plata. Pero en realidad yo me comprometí a hacerlo 1 o 2 veces, pero después a la tercera que ya no quería hacerlo. Pero me dijeron, esta gente, que no revela quiénes son, me dijeron esta gente que si yo no lo hacía, iban a matar a mi mamá o a alguien querido, ¿no? Entonces, digamos, este planteo que estamos haciendo ahora, digamos, se va a resolver en la etapa de juicio, después va a quedar a valoración del juzgador, sea juez profesional o jurados, ¿sí? Bien, en todo caso, lo que, lo que se estaría planteando es un supuesto también de inculpabilidad. Esto es para Lino, para la persona que preguntó. Bien, puedo decir que estaba coaccionado, ¿sí? Pero obviamente esto va a ir acompañado de prueba, porque en definitiva lo que está diciendo la persona que viene imputada en este ejemplo que puse, ¿sí? Va a merecer por parte de él no solo o sea, principalmente su declaración, porque es quien sustenta esa teoría del caso, que sí, esa persona estaba en ese lugar, tenía esa cantidad de drogas y sí, el destino era la venta, pero en realidad estaba obligado, coaccionado, porque lo amenazaron que si no le iban a matar a la madre. Bien, después estará en el criterio del tribunal o del jurado a ver qué tipo de valoración hace
sobre las pruebas que se presentaron en el juicio y sobre la declaración de esta persona. Bien, pero aclaro, no es que 1 más 1 es 2, ni que listo, dije, me obligaron y ya está, y voy a salir absuelto de esa situación. Todo va a depender del caso en sí, pero ese podría ser un posible escenario. Bien, bueno, bueno, mucha información. No los quiero marear, al final los terminé mareando, me parece. Pero bueno, nada. Sepan esto. eh, a mí lo que me interesa es que ustedes entiendan cuál es la lógica de esta audiencia, por qué tiene tanta trascendencia, ¿sí? Eh, Acá otra diferencia que puede estar, que no surgía del Power, pero que se las digo ahora, es que nosotros en Provincia de Buenos Aires, cuando hacemos esta audiencia preliminar ante jurados populares, el juez que dirige el debate ante jurados populares, el juez profesional, es el mismo que resuelve esta audiencia, ¿sí? Es decir, temporalmente esta audiencia preliminar es anterior al juicio oral. Entonces se sortea un tribunal y dentro de ese tribunal es un juez el que va a presidir el debate. Frente a esa persona se va a litigar la audiencia y luego es esa juez va a tomar la decisión sobre la prueba admisible y la no admisible, ¿sí? Eso como punto número 1, ¿sí? En relación al sistema federal, a pesar de que en el sistema federal no está previsto el juicio por jurados, sí está previsto este tipo de audiencia preliminar ante jueces profesionales. Pero justamente en aquellas jurisdicciones, repito, Salta, Jujuy, Mendoza y Santa Fe, en donde está vigente el nuevo Código Procesal Penal Federal, en esta audiencia intervienen jueces diferentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que quieren evitar es la contaminación del juez que decida sobre el fondo. ¿Esto qué quiere decir? Que una vez que se termine de investigar, se sortea a un juez que se va a llamar juez de revisión. Ese juez de revisión va a resolver sobre los planteos de esta audiencia que para nosotros es audiencia preliminar, se va a llamar audiencia de control de la acusación. Este juez va a resolver sobre toda la prueba que va a ingresar y la que no va a ingresar a juicio. Y ahí finaliza su intervención. Y luego se sortea otro juez, que es el que va a ser el que va a dirigir la audiencia. Bien. Son básicamente las más importantes diferencias, son 3, ¿sí? Espero haber sido clara. Vayan viendo, a ver, si ustedes, esto porque ya estamos próximos en horario, ya cumplimos el horario, ¿no? Si ustedes van teniendo dudas acerca de cómo hacer la presentación, sea escrita u oral, lo vamos conversando. Nos quedaría la clase del miércoles 30 para que ustedes, por supuesto, ya vengan con todo depurado lo más que se pueda, ¿sí? Así la idea sería de la clase que viene hacer 2 salas separadas, una con la fiscalía, otra con la defensa, para que ustedes se organicen en cómo van a presentar el caso, ¿sí? ¿Cuál es la teoría del caso? ¿Cuáles son las evidencias disponibles? ¿Cuáles son las justificaciones? ¿Quién se va a encargar de cada cosa? ¿Sí? Traten de ser organizados, ¿sí? Para ese momento, sí, a ver. Sí, para el miércoles que viene se supone que los cruces ya se van a hacer, ya van a contar con los ofrecimientos, ¿no? Lo que tengo anotado. Pero, o sea, la fiscalía sí, la defensa no. La defensa creo que el día Ah, la siguiente. defensa no. Eh, Ah, ahí está. ¿El Bueno, Power ya lo subiste a este que dijimos hoy? ¿Al grupo no, para...? los tengo que subir este y el anterior, porque tuve un temita ahí con tema de plazos y demás, y no les pude subir. Se los voy a subir, me comprometo a subírselos. Lo que podemos hacer es lo siguiente. em, Con quien podemos trabajar el miércoles que viene, sí o sí, con los que tienen el rol de fiscales, porque, digamos, son los que primero hablan, que tienen que tener más claro el caso, y, digamos, es el grupo más numeroso. Así también vamos a ver quiénes van a estar para el 6, ¿sí? Entonces, podemos hacer una sala para la fiscalía, para trabajar eso, porque ustedes ya, para esa fecha, ya hicieron el ofrecimiento, entonces ustedes lo que tendrían que ensayar es cómo presentan el caso oralmente, ¿sí? Y sí, se pueden llegar a anticipar a cuáles son los posibles planteos de la defensa, porque después no nos vemos más sino hasta el 6. ¿Bien?
Y después con la defensa, yo puedo armar una sala también dentro del horario nuestro de siempre, para que ustedes traten de definir cuál va a ser la contestación que van a hacer ese ofrecimiento de prueba que ustedes ya van a tener, que ustedes tienen que contestar al día siguiente, como dijimos, el 31, y cómo van a hacer para sostener su propia prueba y cómo en todo caso se opondrían a la prueba ofrecida por la Fiscalía. Bien, también si la Fiscalía considera que tiene convenciones probatorias para proponerle a la defensa, si se les ocurre alguna y quieren traerlas para el miércoles, tráiganlas, ¿sí? Y así ya se los notificamos a los defensores. Y en todo caso la defensa dirá si acepto o no acepto o pretender la reformulación, ¿sí? Que se puede hacer ahí, o si no, la dejamos para el momento de la audiencia oral. Fernanda, ¿querías decir algo o se te abrió el micrófono? No, el micrófono abierto, perdón. Ah, bueno. Bueno, entonces, lo próximo que voy a hacer es, les voy a pasar, si quieren, si a ustedes les parece, además, me voy a anotar acá, y además de pasarle los Power, yo les puedo pasar otra audiencia, porque la que vimos la otra vez, como una primera aproximación está buena, ¿sí? Para entender, porque tenemos que ser claros y todo, pero por ahí, a mí me gustaría facilitarles otra audiencia para que ustedes vean qué tipo de planteos pueden hacer, ¿sí? O que pueden pasar en la vida real. Vinculado, ahí encontré una que está buena, que es sobre drogas y demás, que tal vez a ustedes, no sé si se va a dar en este caso, no lo sé, en el caso que tenemos que litigar, pero por ahí alguna idea les sirve a ambos equipos. Así que me comprometo a pasárselos por el grupo de WhatsApp. Bien. Te paso una última pregunta. Sí, sí, sí. En cuanto a los hechos que la Fiscalía debe presentar por escrito, esto yo releyendo el artículo 338 no dice nada al respecto, dice solamente el ofrecimiento de pruebas. ¿De dónde sale que tiene que también decir una exposición de los hechos? Claro. Es a los efectos del ejercicio, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Lo ideal sería que estuviera el requerimiento en donde se hace la imputación en sí y el ofrecimiento. Bien, pero no le voy a pedir que hagan, a la fiscalía no le voy a pedir que hagan los dos archivos, un requerimiento y un ofrecimiento de prueba. Entonces, para que la defensa sepa de qué se va a defender, yo lo que le pedí a la fiscalía es que haga un relato del hecho, ¿sí? Y que haga el ofrecimiento por escrito. Bien, en ese mismo ofrecimiento de prueba que hace la fiscalía, previo a ofrecer la prueba, diga de qué lo están imputando, porque si no, no es la defensa no puede armar su caso. ¿Se entiende? Porque, digamos, ¿sí? Bueno, bien. Eh, si no hay dudas, preguntas para hacer, los dejo. Y si no, hablen ahora, porque ya nos quedan poquitas clases. ¿Mm? ¿No? Profe, como ¿No? siempre ¿Listo? grabado, ¿no? Que no, esta clase no se grabó porque tengo problemas para grabar en esta compu, ¿sí? Pero sí, Sí, me parece que quedó grabada la anterior, donde vimos el sí, análisis de la audiencia, que ahora sí, sí, no, se las voy a buscar. bueno, bueno, bueno. Porque en esta Sí, básicamente comparamos los sistemas. la anterior ya me la tengo, sí, sí, la que no, esta me interesaba porque como llegué tarde, que vine tarde de trabajo y no me pude enganchar en principio y entonces estoy medio Yo la grabé, Lino, después te la paso, no te hagas problema. a Bien. revuelo. Ah, qué Bueno, grande, Jorge la grabó. dale, Buenísimo. gracias. Bueno, 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 gracias, gracias. Profesor- Y eso era todo y buen fin de semana, Profesora, profe. Bueno, igualmente. ¿Eh? Flavia, sí, disculpe, le hago una consulta. Cuando usted dice requerimiento, ¿es requerimiento de elevación a juicio? claro, Ah, y eso siempre es por escrito, ¿cierto? sí. Ya sea Ah, en este sistema, o sea, ya sea en Provincia de Buenos Aires o en el federal o incluso en el DBN, los requerimientos fiscales de elevación a juicios siempre se hacen por escrito, ¿sí?
Ah, Bien, perfecto. eso para que lo tengan presente. En este caso, los fiscales lo que tienen que hacer es hacer un relato del hecho y el ofrecimiento de pruebas sin fundamentar. Después van a fundamentar en la audiencia. Vayan practicando quién presenta el caso, cómo lo presentan y cómo fundan la pertinencia de cada prueba. Bien, organícense entre ustedes, ¿sí? Esa es la tarea para la clase que viene, Excelente, ¿sí? muchas gracias. No, por favor. Bueno, si no hay más preguntas, entonces ahora sí los dejo, que tengan buen fin de semana y gracias por estar del otro lado. Un gran Buen abrazo. fin de semana, profe, Bueno, que Dios lo nos bendiga. vemos. Chau, chau. Bueno, Gracias, muchas gracias. Gracias, bueno, profe. gracias, profesora. Gracias.